Sentir. 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 Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda nuevamente tu amiga Carol Bugarín por una transmisión más de Psicología, Arte y Vida en Sentir. Y pues bueno, es un gusto para mí verlos nuevamente aquí, ahora con el tema de la responsabilidad de mi vida. Recuerden que durante todo el mes estaremos hablando sobre este mismo tema, que es la responsabilidad de mi vida. Y bueno, cada día hablaré acerca de una rama correspondiente a la responsabilidad de nosotros, sobre todo tomando en cuenta la responsabilidad como un acto de amor. Algo tedioso, una carga, un trabajo excesivo, algo desagradable, pero bueno, vamos a tratar de cambiar esa concepción para poder ser más responsables y a su vez poder tener mejores resultados en la vida de los que ya tenemos. El tema del día de hoy es conocimiento y aceptación de sí mismo. Y conocerse a sí mismo, conocerse y aceptarse implica responsabilidad, porque las personas que, por ejemplo, buscan el amor afuera, buscan el amor de otras personas, ¿no? Todos aquellos que hacen cosas para quedar bien con los demás, que sacrifican cosas para que otros no se enojen o para que otros los quieran, pues bueno, son personas que de algún modo les cuesta trabajo hacerse responsables. De hecho, muy tristemente podemos ver situaciones y casos donde ciertas personas llegan a permitir cosas quizá muy desagradables, muy dolorosas, incluso agresiones, con tal de no estar solos, es decir, con tal de sentir aunque sea un poquito de aceptación o de amor de otro. Por eso el tema de hoy es este, conocimiento y aceptación de sí mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos la necesidad de estar buscando la aceptación de los demás, cuando primero tengo que encontrar mi propia aceptación, ¿ok? Pero bueno, voy a tratar de explicarlo un poco más. Primero que nada, el tema del mes, que es la responsabilidad de mi vida. Bueno, la responsabilidad, que bueno, trato de hablarles de eso muchas veces para recordarlo, ¿verdad? Es el significado, o bien la etimología de la palabra responsabilidad deriva de la palabra responder, ¿sí? Significa que una persona puede responder por sus actos o bien responder por sus compromisos. La palabra responsabilidad en sí, pues no es ni buena ni es mala, pero bueno, tiene muchas cuestiones alrededor y yo les voy a decir que cuando descubrimos lo que es la responsabilidad de nuestra vida y la tomamos, muchos cambios favorables pueden aparecer, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. El hecho que las personas lleguemos a enfermar física y emocionalmente es porque nosotros hicimos algo para enfermarnos, ¿sí? Es decir, pudo haber descuido de nuestra persona, tanto a nivel, repito, emocional como físico. Entonces, vamos a decir que yo hice todo para enfermarme, obviamente lo hice de manera inconsciente, lo hice sin darme cuenta, pero hice todo para enfermarme. Si yo empiezo a hacerme responsable de eso, entonces puedo observar y puedo ver que si yo lo hice, pues también yo lo puedo deshacer, ¿no? Que si yo hice o di todos los pasos para estar el día de hoy donde me encuentro, hablando de otras situaciones, quizás situaciones menos favorables, no sé, deudas, conflictos, ¿no? Si yo también di todos los pasos para estar en esa situación, pues entonces yo también puedo dar todos los pasos para retirarme o para cambiar esa situación. ¿Sí me explico? Obviamente, lo que está dentro de mí, lo que está en mis posibilidades, yo no puedo cambiar a otra persona. Es su responsabilidad resolver los problemas, es decir, a veces queremos ayudarles a las personas a resolver sus problemas, pero la verdad es que a la única persona que le compete eso es a la otra. Nosotros podemos acompañar, podemos ayudar, podemos hacer ciertas cosas, pero no significa que sea nuestra responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esos son, digamos, algunos ejemplos de cómo la palabra responsabilidad tiene una relación directa, una relación muy importante respecto a la manera en la que nosotros vivimos, ¿sí? Recuerda, esto es súper importante. Tal vez escuchar que, no sé, miren, les voy a decir algo que a veces puede ser como muy difícil de aceptar,
Cuando una persona ha sufrido la infidelidad de su pareja, normalmente piensa que el otro es el único culpable, ¿no? Y el otro, claro, tiene su responsabilidad, su 100% de responsabilidad en ese hecho. Pero si a esta persona que le fueron infiel, ella también tiene que revisar porque también colaboró para que eso ocurriera. Ujú. Y tal vez escuchar eso es doloroso o incluso molesto. Pero si yo empiezo a reconocer que yo también di los pasos necesarios con mi pareja, entonces eso significa que puedo empezar a hacerme responsable y modificar mis actos. Bueno, esos son los grandes beneficios de que nos hagamos responsables de las cosas que nosotros hacemos en general, de nuestros actos, de lo que decimos, a veces hasta de lo que no decimos o de lo que dejamos de hacer. ¿Ok? Bien, ahora, conocimiento y aceptación de sí mismo. ¿Qué relación tendrá eso con la responsabilidad? Pues bueno, tiene una relación importante porque nadie, o sea, nadie va a venir y decirte, mira, ven, ese eres tú, así tú eres, ¿no? Tal vez podemos tener el acompañamiento de alguien, de un maestro, de un guía, de un terapeuta, pero siempre va a ser bajo la consigna de que a ti sea a quien te interese cambiar, a quien te interese crecer y a quien le interese aprender sobre sí mismo, ¿no? Em, Conocimiento de nosotros. ¿Qué significa conocerme a mí mismo? Muchas personas se asustan. Muchas personas se asustan cuando se miran, ¿sí? A mucha gente, de hecho, les voy a decir que uno de los grandes temores de la soledad es el no querer estar a solas consigo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos a solas salen todos nuestros monstruos. Y entonces el pensamiento interno es como, no me dejes solo conmigo, ¿no? No me dejes solo conmigo, ¿sí? Muchas veces podemos llegar a crear situaciones de dependencia muy fuerte en relaciones tóxicas, en relaciones enfermizas, con tal de no estar solos, a esa relación enfermiza conmigo. Ujú. Y bueno, el detalle es que justamente como salen todos nuestros monstruos, normalmente nuestros monstruos son como esos pensamientos que nos hacen sentir y que nos hacen pensar en cosas desagradables, molestas, tristes, catastróficas, ¿no? Que nos hacen pensar, por ejemplo, en estar molestos todo el tiempo, en estar llenos de injusticia, llenos de lástima, en estar deprimidos, en sentir que lo que hacemos o dejamos de hacer nunca es suficiente, que nada es suficiente en nuestra vida, que somos insuficientes, ¿no? Se le puede llamar de muchas maneras, algunos le llaman el predador, le llaman la bestia, otros lo llaman el ego deformado, otros lo llaman el ser inferior, ¿sí? Esa parte que está allí en nuestra mente es nuestra prueba de cada día. Pero bueno, ¿qué significa conocerme a mí mismo? Significa que tengo que aceptarme, también van juntos, ¿verdad? Que tengo que aceptarme con mis virtudes y con mis defectos. Normalmente las virtudes son fáciles de aceptar, son fáciles de reconocer e incluso las presumimos y las exageramos ante los demás. Pero los defectos no. Es muy difícil que nosotros podamos aceptar los defectos. De hecho, suelen ser cosas muy, muy dolorosas. Y entonces te voy a decir algo. Incluso los errores, fíjate, nuestra educación nos ha enseñado que es malo cometer errores. Es decir, tenemos una asociación muy fuerte entre la palabra error y la palabra pecado. Entonces es catastrófico, ¿sí? Cuando alguien asume o observa o le marcan que ha cometido un error grave, él siente que ha pecado. Incluso aunque sean errores simples, ¿no? Sencillos. Pero te voy a decir algo. El error es parte de la realidad y es parte de la vida. No sabríamos, por ejemplo, no sé, operaciones matemáticas. Bueno, el error es parte del aprendizaje y del crecimiento. A veces es muy difícil. Es muy difícil porque eso implica que yo tenga que darme cuenta, por ejemplo, de si de cómo soy, ¿no? O incluso cómo la gente a mi alrededor me marca constantemente que soy. Hablamos de nuestros defectos, ¿sí?
hay muchos defectos y es lo que casi siempre tratamos de negar y o ocultar, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener el defecto de la pereza. Ujú. Y cuando alguien nos dice, es que eres flojo o eres floja y no quieres hacer las cosas, eso nos pone muy mal, ¿no? Así como nos enoja. No podemos aceptarlo. ¿Por qué te enoja? Te enoja porque no lo puedes aceptar. Pero es una realidad. Si varias personas te lo dicen, es más, muy probablemente tú en el fondo lo sabes. Tú en el fondo sabes que tienes digamos, ese defecto. Bueno, entre más doloroso sea, generalmente más cierto es. Otro defecto, nos pueden decir que somos personas, no sé, controladoras, mandonas, negativas, pesimistas, ¿no? Nos pueden decir que somos, bueno, no solo decirlo, nosotros saberlo, ¿no? Saber que tenemos inhabilidad para, no sé, para el trabajo, para las cosas que queremos hacer o lograr, que somos malos padres. No es que sean los peores, sino es de los que concebimos de la peor forma. Todos aquellos que somos padres y que llegamos a sentir en algún momento que hemos fallado con nuestros hijos, eso nos genera un dolor y una culpa enorme, tremenda, ¿sí? Porque es como algo imperdonable, ¿no? O sea, culturalmente, moralmente, socialmente, es como si fuera un error imperdonable. Por eso es que muchos padres, fíjense, prefieren negar vamos, sacar a sus hijos de terapia porque no quieren que les marquen los errores a ellos. Es decir, yo te traigo a mi hijo porque tiene un problema, pero él tiene el problema. Entonces, arréglemelo, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, en terapia se le llega a decir al papá, bueno, es que usted tiene mucha influencia en ese problema, el papá se retira. Y algunos hasta se van, es decir, sacan a los hijos de la terapia y dicen, no, olvídalo, ¿no? ¿Por qué? Porque me están diciendo que yo soy malo, me están diciendo que yo cometí un error. Decirte que cometiste un error no es algo malo. De hecho, una gran parte de nuestros problemas emocionales es justamente la concepción de lo bueno y lo malo, ¿sí? Recuerda que para el universo no existe el bien ni el mal. Para el universo solamente existe la responsabilidad. De hecho, fíjense, el karma, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el karma es responsabilidad. No es como verlo como castigo, ¿no? Mucha gente concibe el karma como un castigo, ¿no? Una causa y efecto. Sí, efectivamente es causa y efecto, pero muchas personas creen que el karma es como hiciste algo malo y ahora lo vas a pagar. Y no es como castigo, sino más bien es como una consecuencia o una respuesta de tus actos, ¿sí? Si tú, por ejemplo, pides dinero y no pagas, ¿qué vas a tener? Por consecuencia, pues vas a tener acreedores, personas que te estén molestando, vas a tener personas muy enojadas, ¿no? Quizá procedimientos legales, ¿no? Y esa es tu consecuencia. Y no es ni buena ni mala. Si tú no quieres pagar, vas a tener gente muy molesta detrás de ti. Y además, si tú no quieres pagar, tú no vas a tener dinero. Porque una ley del universo es que tú tienes que pagar por el servicio que recibes y que además tienes que pagar con gusto. Tenemos que aprender justamente a responder por nuestros actos. Conocerme a mí mismo significa que puedo conocer lo más alto y lo más bajo de mí. No necesariamente significa que sea malo, pero es aquello que oculto. Por ejemplo, muchas personas suelen ocultar su tristeza, su dolor, suelen ocultar sus ideas, ¿no? Sus pensamientos, no sé, incluso guardan secretos, ¿no? Que no necesariamente quiere decir que sean lo peor del mundo, pero ellos así lo creen. Estar feliz todo el tiempo es lo que debía de hacer, pero no hay nadie que esté feliz todo el tiempo. Porque además la felicidad, el concepto de felicidad es un concepto que se ha deformado. La realidad es que sí existe la felicidad, pero dura, no sé, 5 segundos, tal vez, ¿no? 5 minutos, ¿sí? Es transitoria. Entonces, bueno,
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, les decía, estas personas que llegan a tener esa idea de que siempre deben de mostrarse felices, suelen ocultar su dolor y su sufrimiento. Y entonces se ponen una máscara de yo soy el más feliz, ¿no? Sonríen todo el tiempo, aunque por dentro puede haber mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Bueno, esa persona tiene que confrontar su dolor, tiene que conocerse quién es realmente. Podemos tener muchos otros defectos, ¿no? No sé, tal vez el defecto de ser siempre muy criticón, de juzgar a los demás. Y a la mayoría de las personas, fíjense, saben, conocen su defecto, bueno, lo intuyen. Y además, a la gran mayoría no les gusta su defecto, evidentemente. Y bueno, aquí hay un reto importante. No se trata de que nos empiece a gustar nuestro defecto, pero sí se trata que lo empieces a aceptar. Y el principal juicio no es el de los demás, sino el propio. Entonces, si yo me juzgo constantemente, si yo detesto mis defectos, fíjense, otro ejemplo es las personas perfeccionistas. Las personas perfeccionistas sufren muchísimo. Las personas perfeccionistas, para empezar, bueno, pueden llegar a tener baja tolerancia a la frustración. Las personas perfeccionistas siempre quieren que todo les salga muy bien, entonces no aceptan los errores, ni los propios ni los de los demás. Entonces eso es muy desgastante. Puede llegar a desgastarse física, emocional y psicológicamente, pues, o sea, mentalmente. ¿Por qué? Porque su mente le dice que las cosas deben de ser de una manera. Y lo siguiente es que cada vez que las cosas no salgan como quiere o que no haga las cosas como cree que debe de hacerlas, se va a castigar, se va a autolacerar, se va a lastimar, consciente o inconscientemente. Entonces, si yo no acepto que en verdad no soy tan perfecta como yo creo que debo ser, y me castigo simple y sencillamente cada vez que encuentro un defecto o que alguien me marca un error, entonces yo no estoy aceptándome como soy. Y es muy doloroso. Te voy a decir algo sobre los defectos. Un defecto hay que conocerlo, hay que desmenuzarlo, decir, a ver, ¿cómo le hago para ser así? ¿No? ¿Cómo le hago para hacer mis berrinches? ¿Cómo le hago para ser tan perezosa? ¿Cómo le hago para ser perfeccionista? ¿Cómo le hago? ¿Qué tipo de cosas hago? ¿Qué pasos doy? ¿Qué actitudes tengo? Y una vez que las identifico, ahora tengo que decir, bueno, con todo y eso, me amo y me acepto. Entonces es una práctica, al principio no sale. Bueno, al principio es muy difícil porque es como decir, ay, sí, me acepto, pero pues no, uno ve esas cosas y dices, eres una persona horrible, ¿no? Esos son los pensamientos que están en el fondo. Así como el de ¿quién te va a querer si eres así? ¿Quién te va a aceptar si sigues actuando de esa manera? Claro, está allí ese pensamiento. Y ese pensamiento castiga a las personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, lo primero es que tenemos que identificar nuestros defectos. Tenemos que ser muy honestos. Este es un ejercicio que no tenemos que hacer delante de otras personas necesariamente, pero tú sabes que, bueno, yo siempre les recomiendo que lleven una guía, ¿no? un psicólogo, un maestro espiritual, alguien que te acompañe en este proceso de conocerte a ti mismo y en este proceso de crecimiento y de cambio, ¿sí? Que puedas aceptar tus defectos, verlos de frente, decir yo sé que soy así, pero a pesar de que soy así, me acepto. Porque la gente sufre mucho cuando no acepta sus propios defectos. Fíjense, es un círculo vicioso. Cuando una persona no acepta sus propios defectos, busca desesperadamente que otros la acepten. Y en ese proceso de buscar desesperadamente que otros acepten nuestros defectos, las personas suelen someterse o permitir muchas cosas que van en contra de muchas veces hasta de su integridad.
Les voy a decir que la búsqueda de reconocimiento es quizá la mayor de las adicciones de los seres humanos. Todo lo hacemos por reconocimiento, ¿sí? Lo hacemos por el reconocimiento del otro, es decir, el otro debe quererme, debe aceptarme como soy, ¿no? Es más, hasta podemos entrar en discusiones y en batallas y en peleas con la familia, con los hijos, con los padres, así como de, tú me tienes que querer como soy, claro, le exigimos al otro que nos quiera, pero nosotros no nos lo exigimos. A ver, quiérete tú, así como eres, así con tus defectos, con, no sé, todo lo odioso, lo oscuro que tú veas de ti, que los demás te señalen de ti, aún así tú eres el único que tiene que aceptarse, solo tú, los demás no. Y te voy a decir otra cosa, que cuando tú logras aceptarte, cuando tú logras conocerte y aceptarte a ti mismo, muchas cosas cambian. Porque entonces ya no tienes que someterte para que otro te quiera o para que otro te acepte, ¿no? Y además, eso también te permite ser un poco más empático con los demás, porque una persona, por ejemplo, perfeccionista, es perfeccionista consigo misma y se juzga, pero también juzga mucho a los otros, juzga mucho a los demás. Se vuelve, difícil convivir con una persona así, una persona perfeccionista, una persona controladora, con una persona depresiva, con una persona berrinchuda, con una persona perezosa. O sea, se vuelve difícil, ¿sí? La convivencia con una persona así, con una persona alcohólica, con una persona con adicciones, ¿sí? O sea, con todos es difícil vivir si cada uno no trabaja con sus propios defectos. Ujú. Entonces, bueno, para concluir, pues bueno, espero que este tema les haya servido, que los invite a la introspección y quisiera decirles, bueno, aconsejarles, ¿no?, que traten de ser muy pacientes consigo mismos, que el crecimiento y el aprendizaje e incluso aprender de nuestros errores, tenemos que aprender a ser pacientes con nosotros mismos. Ujú. No, se nos ha dado una educación de que todo es para afuera, ¿no? Todo es para el otro y a su vez tienes que buscar el amor y la aceptación del otro y el otro y el otro y el otro, ¿no? Entonces todo está afuera. Ujú. Pero difícilmente se nos invita a la introspección, al autoconocimiento, al autoanálisis. Ujú. Y esas son cosas que tenemos nosotros que aprender a hacer, ¿sí? No solo a hacer, sino a ser. Ujú. Tenemos que ser pacientes y encontrar quién realmente somos. Ujú. El conocimiento y la aceptación de ti mismo te va a dar, solo tú lo puedes hacer. Y te va a dar la posibilidad de crecer y desarrollarte. Te va a dar la posibilidad de resolver tus problemas, tus conflictos y tus defectos. Y te va a dar la posibilidad también de empezar a amarte. Ujú. Y recuerda que solo tú eres responsable de conocerte y aceptarte. No trates de obligar a otras personas a que te quieran y a que te acepten. A la gente hay que quererla, así como es, y sin exigirles nada, ¿sí? Si tú necesitas algo, tú debes proveértelo a ti mismo. Si tú quieres, no sé, un regalo, cómpratelo tú. Si tú quieres un apapacho, atenciones, mimos, caricias y cuidados, dátelos tú mismo. Si tú quieres aceptación, dátela tú. Si tú quieres crecimiento, dátelo tú mismo. No es, no es obligación de los demás, ¿de acuerdo? El conocimiento y la aceptación de sí mismos es solamente tu responsabilidad, ¿ok? Pues bueno, me despido de ustedes, les agradezco mucho por haberme acompañado, estén al pendiente de nuestro calendario de actividades y publicaciones en nuestra página de Sentir. Y pues bueno, les mando un gran abrazo. Saben que bueno, aquí estamos nosotros, nos pueden escribir sus dudas, sus comentarios. No sé si tienen alguna sugerencia de temas que quieran que trabajemos.
No dejen de ver las publicaciones de la maestra Mariel, del maestro Víctor Hugo, de la licenciada Gabriela, de la licenciada Sara. Escúchenos en Spotify. Y pues bueno, les mando un gran abrazo y les deseo una excelente semana. Y sobre todo, que esta semana sea de conocimiento y aceptación de ti mismo. ¿Ok? Les mando un beso. Adiós.